Buenas noches. Un video más, mi gente. Bueno, bienvenidos de nuevo a un nuevo video del canal. En este caso, sistema de combustible explicado para los fracasados. Bien, recuerden que nosotros estamos analizando en el Boeing 737 sus sistemas internos. Hoy toca el sistema de combustible. Bien, bueno, un poquito para ver qué es lo que vamos a estar nombrando hoy en este video. Vamos a hablar obviamente del sistema de combustible, cómo funciona, cómo es su distribución, de qué está compuesto, etcétera. Un poquito cómo interactúa con el APU, quizás un poquito también del sistema anti-ice, un pequeño resumen de en sí cómo funciona y un poquito de la documentación. Bien, empezando por obviamente lo básico, el sistema de combustible es aquel que suministra el combustible a los motores y a la APU. Bien, sistema de combustible es lo que nosotros le llamamos al recorrido que hace el combustible desde el tanque hasta el motor. Bien, a este sistema se le dice sistema de baja presión. Existe un sistema de alta presión, pero ese se ubica dentro del motor, que ya vamos a ver más adelante, que tiene su propia bomba y demás, y nosotros no vamos a entrar en detalle cómo funciona ese sistema, sino que vamos a estar viendo la parte de afuera, cómo es su distribución, en este caso el sistema de baja presión. Bien, bueno, acá podemos ver que tenemos tres depósitos, bien, marcados en azul. Tenemos el tanque central, que es el que se encuentra ubicado dentro del fuselaje, ¿bien? Y tenemos los tanques principales, el uno y el 2 o izquierdo y derecho, ¿bien? El uno es el izquierdo, el 2 el derecho. Siempre recuerden, visto desde la cabina, donde está el piloto, ¿bien? Fíjense que acá tenemos también cuánto almacena cada depósito. Siempre el combustible la cantidad de combustible que se puede almacenar siempre está puesta en unidades de masa y no de volumen, ¿bien? Siempre lo vamos a encontrar en unidades de kilogramos, kilolibras, etcétera, y nunca en litros, galones, nada de eso. En este caso dice que para este avión tenemos que el tanque central puede tener máximo 28,8 kilolibras y que cada tanque principal tiene 8,6 kilolibras. Bien, bueno, después tenemos lo que son justamente las bombas de combustible que son de corriente alterna que están ubicadas por depósito. Bien, dos bombas de AC por depósito. Están refrigeradas por el propio combustible y que las bombas de combustible son todas sumergidas. Bien, ¿por qué se hace esto? Nosotros conocemos el triángulo del fuego que se compone de tres cosas: el combustible, la temperatura y el oxígeno. Esas son las tres componentes que se necesitan para que haya fuego. Por lo cual, si nosotros queremos que no haya fuego, tenemos que extinguir alguna de esas tres. Claramente el combustible no lo podemos extinguir porque es lo que tenemos dentro. La temperatura tampoco, porque al fin y al cabo todas las tuberías necesitan estar calefaccionadas. Ya vamos a ver más adelante por qué. Por lo cual, la única que podemos apaciguar es el oxígeno. Por eso nosotros siempre a todas las bombas las vamos a sumergir, para quitarles el oxígeno y no generar fuego. Bien, las bombas, como ya dije, son de acción eléctrica. Un poco las tuberías están, para decir, están justamente enmalladas metálicamente, son mallas de acero o de alambre y que eso ayuda a la seguridad. Bien. Antes de seguir bajando en las diapositivas, déjenme hablar un poco del tema de los filtros. Bien, el filtro sabemos que sirve para quitar las impurezas. Pero ¿qué pasa si se tapa un filtro? Bien, para que nosotros sepamos cuándo un filtro se tapa o no, vamos a estar siempre midiendo la diferencia de presión que hay a la entrada y a la salida. Bien, cuando se tapa, nosotros tenemos lo que es la válvula de presión del sistema bypass. Justamente esto se activa cuando el filtro se tapa y deja pasar el combustible a pesar de estar contaminado. Bien, justamente lo filtrante del filtro, valga la redundancia, viene dado por el tamaño de la rejilla, las cuales normalmente pueden ser de hasta 20 micrómetros, o sea, 0,002 milímetros. ¿Qué quiere decir esto? Que toda partícula mayor a ese tamaño no pasará por el filtro. Los tanques del ala, que estábamos viendo recién nosotros, ¿por qué se le dice que son los principales? Porque son los primeros en llenarse y los últimos en vaciarse.
Bien, justamente, ¿por qué se hace esto? Cuando nosotros volamos, bien, tenemos que priorizar que en el avión no se generen desbalances en cuanto a su peso. Y como el combustible está almacenado dentro de las alas, que es una de justamente las partes más importantes y las que más esfuerzo suelen hacer, sobre todo en las raíces de las alas, necesitamos de alguna forma siempre tener equilibrado ese peso que genera el combustible dentro. Por eso decimos que son los primeros en llenarse y los últimos en vaciarse. Bien. Bueno, acá lo último que dice es que justamente la APU está alimentada por la parte izquierda de todo el sistema de combustible. Y ahora, justamente más adelante lo vamos a ver. Acá un poco podemos ver dónde podemos encontrar, primero que nada, la instrumentación que está, recuerden, en el panel de techo, ¿no? Arriba del piloto y del copiloto. En este caso está del lado izquierdo, por lo cual queda más a mano del lado del piloto. Y justamente también vemos, en este caso, dónde se va a estar mostrando la información que tiene que ver con el sistema de combustible. ¿Cuál información nos interesa a nosotros? La cantidad de combustible que estamos utilizando, la cantidad de combustible que ya hemos utilizado y la cantidad de combustible que tenemos, que disponemos en total. Bueno, todo eso ¿dónde se ve? Este panel de acá no está ubicado en el de techo, sino que está ubicado en el frente, justamente donde está la computadora y demás, en el panel bien, bien de frente, ¿cierto? Entonces el piloto siempre lo tiene a la vista, ¿bien? Un poco de la información que se lee acá, fíjense que tenemos varias cosas. Primero que nada, está resaltado acá una, un switch, ¿no? Que tiene tres posiciones que tienen que ver con el fuel flow. Fuel flow es justamente el flujo de combustible, ¿no? Tiene tres posiciones: reset, reinicio, rate, que es cantidad, ¿no? O ratio, y use, que es usado. Bien, dependiendo a dónde coloquemos esta perilla de acá, es la información que esta pantalla de acá nos va a estar mostrando. Bien, normalmente siempre está puesta para que te muestre el FF, que es el fuel flow, justamente que tiene que ver con el ratio, que es justamente la cantidad de combustible que ahora mismo está pasando por la tubería. Es como si nosotros de alguna forma nos estuvieran mostrando el caudal que tiene la tubería, cuánto combustible está pasando ahora mismo, ¿bien? Que está siempre expresado en kilogramos por minuto o libra por minuto, etcétera. ¿Bien? Fíjense que también este panel tiene otras informaciones importantes, como por ejemplo acá porcentualmente las RPM de cada motor. Bien, entonces, acá nosotros, como podemos ver, está 21,2%. Estas informaciones siempre son importantes para el piloto, sobre todo a la hora del despegue y demás, porque acá podemos ver porcentualmente las RPM del motor. Bien, por acá abajo, este que dice 393, 392, dice EGT, que son Exhaust Gas Temperature, o sea, es la temperatura de los gases de escape. Bien, lo que está en sí marcado de lo que nos compete a nosotros son justamente estos numeritos que están por abajo, que es en este caso el fuel flow, como dije recién, y por acá tenemos otro cuadrito más que va a ser el que nos va a indicar la cantidad de combustible. Bien, justamente, fíjense que tenemos tres numeritos. El número de la izquierda, bien, va a ser la cantidad de combustible que tenemos almacenado en el tanque principal izquierdo. Bien, el número del medio va a ser la cantidad de combustible que tengamos en el tanque central. Y el derecho, la cantidad de combustible en el tanque principal derecho. Bien, la cantidad de combustible, fíjese que acá se alcanza a leer poco, pero dice fuel quantity, cantidad de combustible, en libras por 1000. O sea, estos números los tenés que multiplicar por 1000, son la cantidad de libras que tenemos de combustible. Abajo, el numerito que tenemos acá es justamente el total, ¿no es cierto? La suma de estos tres es la cantidad total de combustible que tenemos entre los tres tanques. Bien, seguimos bajando. Y ahora sí, vamos a entrar en sí cómo es el funcionamiento propio del sistema. Bien, esto sí ya es la implementación del panel de techo. Fíjense que tenemos varias alarmas amarillas y varios indicadores de estado. Bien, bueno, primero que nada vamos a empezar por el diagrama, este que está acá a la izquierda,
Todo lo que está pintado de rosa está justamente indicando todas las tuberías por donde el combustible va a ir, ¿bien? Las flechitas estas que están acá son en qué dirección va el combustible, ¿bien? Dentro de lo que podemos ver acá, tenemos a la parte derecha, tenemos Fueling Station, que es justamente por donde nosotros vamos a estar cargando, nosotros no, pero por donde se carga la nafta, la nafta no, perdón, el combustible, que no es nafta, es queroseno, del avión, ¿bien? Esta es por donde entra todo el combustible, ¿bien? Si nosotros seguimos estas tres flechitas, fíjense que nosotros vamos a ir primero para el tanque derecho, después para el tanque central y por último para el tanque izquierdo, ¿bien? Entonces se llena cada uno de los tanques, ¿bien? Después tenemos estas que están acá marcadas en amarillo, estas 6. Ignoren esta del medio. Estas 6 de acá son justamente cada una de las bombas pertenecientes a cada uno de los tanques, siendo estas dos de acá del tanque izquierdo, estas dos del medio del tanque central y estas dos de acá de la derecha, tanque derecho, para la redundancia. Bien, si nosotros seguimos estas flechitas que están acá, fíjense que tenemos flechitas o mejor dicho, indicadores que nos dicen que esto es de información. Recuerden, las líneas punteadas son de información que le va a llegar al instrumento y las líneas llenas son de acción, que tienen que ver justamente con estos switches que nosotros tenemos en el instrumento. Bien, si seguimos esta flecha, fíjense, tenemos after y forward, que son justamente la posición de las bombas. Bien, after va a ser la bomba que está ubicada más atrás, ¿no? En la parte trasera, after, y forward, que significa delantera, ¿no? Entonces tiene que ver con la bomba que está ubicada más adelante. Bien, tanto para el lado izquierdo como para el lado derecho. Dentro de lo que es el tanque central tenemos left y right, izquierda, derecha. Cada perilla de estas tiene solamente dos estados, on y off, on y off, encendido y apagado respectivamente. Y ahora sí, esta, que está marcada acá en amarillo también y que está en el medio, es la válvula de cross feed, que significa alimentación cruzada. Feed alimentación, cross cruzada. Bien. Fíjense también que acá arriba, dentro de las que forman parte de las alarmas, los indicadores de color amarillo, tenemos el filter bypass, que es justamente lo que a nosotros nos va a estar indicando si es que se tapó el filtro de que nosotros hablábamos recién, ¿cierto? Que se acaba de activar el bypass de los filtros, o sea que tenemos una mezcla de combustible quizás contaminada, ¿no es cierto? Fíjense que tenemos izquierdo y derecho, ¿no? Porque tienen que ver justamente con los filtros que tiene las tuberías por donde pasa el combustible. Y después tenemos lo que son las alarmas de low pressure, ¿bien? Las alarmas de low pressure son 6, pero no funcionan de la misma forma las del tanque central con respecto a la de los tanques principales, ¿bien? Y eso está escrito acá abajo. Digamos, ¿cuándo se van a encender las alarmas de low pressure en el tanque central? Cuando se cumplan dos condiciones al mismo tiempo, las cuales son cuando el suministro de combustible esté encendido, esté en on, como está acá en la imagen, y al mismo tiempo haya una baja presión dentro de las tuberías. Justamente la baja presión se da porque tenemos una falta de combustible. Al no haber suficiente combustible suministrado yendo por las cañerías, vamos a tener una baja presión, ¿cierto? Bueno, si se cumplen esas dos condiciones, entonces la alarma low pressure va a saltar y va a estar indicándonos acá todo el tiempo. La manera más fácil justamente de apagar esa alarma es que simplemente cortemos el suministro del tanque central. Bien, ya vamos a ver después más adelante cuándo usar el central, cuándo usar los principales y demás. En los principales, para que se encienda la alarma, pueden ser por dos condiciones distintas. No hace falta que se cumplan al mismo tiempo. La primera puede ser de que cada una de estas perillas esté apagada, o sea, el suministro de los tanques principales, de las bombas principales de cada tanque estén apagadas, o sea, que no esté suministrando combustible.
O la otra es que, como dije recién, haya una baja presión por culpa de no haber suficiente combustible. Bien, la forma más fácil de solucionar esta alarma es encendiendo justamente las bombas para suministrar el combustible desde los tanques principales. Como dije, si la alarma persiste, ya no es una cuestión del instrumento, sino ya tiene que ver con la cantidad de combustible dentro de las tuberías y el sistema. Bien. Bueno, tenemos después lo que son, dijimos acá, los indicadores de estado. Recuerden que lo que es color azul no sí o sí no es una alarma, sino que es una indicación de que algo se está usando, ¿no? O que está activo. Y tenemos 5. Fíjense que tenemos estas dos se repiten para el lado izquierdo y para el lado derecho y tiene que ver con dos válvulas muy importantes dentro de este sistema, que una tiene que ver con la válvula propia del motor, ¿no? Como ven acá, shut-off valve, que es justamente la válvula que se cierra antes de que el combustible ingrese hacia los motores. Bien. Y después tenemos las otras válvulas que son las Spark Fuel Shut-off Valve, que son las que están bien a la salida del sistema de combustible. Bien, cuando nosotros hacemos alguna tarea de lo que es, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, que descargar el combustible, fíjense que acá tenemos otra válvula que es manual de fuel valve, que quiere decir la válvula manual para descargar el combustible. Ahí justamente lo que se hace es que se cierran estas válvulas, que son las de Spark, justamente. No las del motor, que no se controlan de acá, y las Spark tampoco, pero se suelen cerrar estas dos que son justamente para cuando hacemos tareas de mantenimiento y demás, ¿no es cierto? Eh, Cuando nosotros descargamos, o sea, estamos vaciando todos los tanques, tenemos que al mismo tiempo, tenemos que activar la válvula de crossfeed, bien, la alimentación cruzada. Este es uno de sus usos que tiene esta válvula de acá. Esta válvula cuando se abre, conecta todas las cañerías. ¿Y qué es lo que permite esto? Pues fíjense que la descarga de combustible está puesta del lado derecho, por lo cual si esta válvula estuviera cerrada, no sería posible descargar el tanque izquierdo. Bien, o sea que solamente se descargaría el tanque derecho y el tanque central, ¿cierto? Pero a nosotros tener abierta esta válvula, podemos descargar todos los tanques eh, sin problema. Bien, esa es una de sus aplicaciones. Bueno, después por acá, fíjense acá a la izquierda, normalmente todos estos sistemas funcionan como espejo, o sea, tenemos la misma distribución de bombas en ambos lados, nada más que, bueno, del lado derecho vamos a tener, como ya dije, la descarga de combustible, y del lado izquierdo, como habíamos visto al principio, habíamos leído al principio, vamos a tener lo que es también la bomba propia del APU con su propia válvula y demás, ¿no es cierto? Que no se controla de acá, se controla desde la instrumentación de la PU, pero que justamente se alimenta desde el tanque principal izquierdo, bien como habíamos leído en un principio. Bueno, como dije, estas bombas que están acá, que están dibujadas dentro del motor, son las bombas pertenecientes a ese sistema de alta presión que había nombrado al principio. Bueno, fíjense que nosotros también arriba, justo arriba de lo que es la válvula de CrossFit, tenemos su indicador de estado que es valve open, o sea que nos está indicando cuando esta válvula está abierta. Bien, estos indicadores de acá arriba, ¿no? Que tienen que ver con las válvulas de los motores y las válvulas de Spark, solamente se van a encender cuando estas válvulas estén cerradas. Bien, esto en el caso de que no le esté llegando combustible a uno de los motores o estemos haciendo alguna tarea de mantenimiento y demás, que nosotros podamos ver acá y sepamos qué válvula es la que está cerrada. Bien, acá en el medio, para no seguir ignorándolo, tenemos justamente un medidor de temperatura, en este caso del combustible. Como yo dije al principio, necesitamos que el combustible esté a una cierta temperatura. ¿Por qué? Porque nosotros cuando volamos a mucha altura saben que el aire obviamente es mucho más frío y que claramente no es recomendable que la temperatura del combustible baje de los 0 grados, por lo cual siempre tenemos que tratar de justamente calefaccionar de alguna forma
las tuberías para mantener esta temperatura más o menos acorde a lo que diga la reglamentación. Bien, seguimos. A ver si no tengo nada más. Bueno, volviendo a hablar un poco, porque no lo especifiqué antes, pero bueno, acá se puede ver un poquitito mejor. En realidad, si lo queremos ver mejor, tenemos la última diapositiva, pero bueno. Acá podemos ver, volvemos a lo mismo, de justamente qué informaciones vamos a estar leyendo en la pantalla esta que tenemos, que el piloto tiene en el frente. Bien, fíjense que el switch, como dijimos, tenía tres posiciones: reset, rate y use. Reset de reinicio, rate de ratio, use de usado. Bien, cuando nosotros cambiamos esta perilla, ¿no? La movemos en alguna de estas tres posiciones, arriba, izquierda o abajo, lo que va a cambiar va a ser el número mostrado acá. Bien, esto. Vamos a ver la última diapositiva para explicarlo mejor. Fíjense que cuando nosotros vamos cambiando esta perilla, pueden aparecer estas tres parámetros o tres números distintos. ¿Bien? Cuando normalmente está puesto en fuel flow, o sea que nosotros estaríamos en rate. Cuando nosotros colocamos rate, ¿no? Hacia la izquierda, nos va a mostrar, como ya dije, la cantidad de combustible que está ahora mismo suministrando las tuberías, ¿no? El combustible que está pasando. Cuando lo ponemos en used, vamos a estar midiendo, no, el sistema, mejor dicho, nos va a estar indicando cuánto es el combustible que nosotros ya hemos gastado hasta el momento. Si nosotros habíamos empezado el viaje con tanto combustible y queremos saber, por ejemplo, han pasado una hora de vuelo y queremos saber cuánto combustible fue el que gastamos hasta el momento, entonces acá usamos el fuel used, combustible usado. Y por último, el reset lo que hace es justamente estos números del fuel used volverlos todos a cero. ¿Bien? Esto puede ser, por ejemplo, para cuando estamos por despegar, que el sistema no tenga ningún problema a la hora de seguir hacer el seguimiento del combustible usado, lo ponemos todo en cero y que arranque justamente cuando arranque el vuelo, ¿no es cierto? Y bueno, y por acá tenemos obviamente la cantidad de combustible. Bueno, ya que estamos en la última diapositiva, vamos a estar explicando cuáles son las posibles alarmas sí, las posibles alarmas que tienen que ver justamente con la cantidad de combustible, ¿no? Que son tres casos particulares. Bueno, si justamente cuando nosotros tenemos la cantidad de combustible en amarillo, tenemos lo que son los tanques principales en amarillo, ambos tanques principales en amarillo, es porque nosotros tenemos poco combustible, ¿no es cierto? Que sigue, fíjense, abajo, aparte de estar en amarillo, pone low. Entonces, ¿qué nos está indicando esto? Que en los tanques principales tenemos poco combustible restante. Bien, fíjense que el total ya es un número muy bajo. Bien, el segundo caso que puede ocurrir es justamente cuando nosotros tenemos en amarillo el del tanque central. Bien, acá, ¿qué es lo que se hace? Bien. O por qué, mejor dicho, ¿por qué aparece esto? Que dice config. Va a estar amarillo y va a estar seguido de una palabra que es config. Esto tiene que ver con la configuración inicial del vuelo. ¿Bien? Cuando nosotros le cargamos combustible a los tanques, ¿no es cierto? Obviamente hay vuelos que van a requerir más combustible que otros, pero puede ocurrir también de que si no vaciamos el combustible que tenían los tanques previamente, o en el caso de que, por ejemplo, llenemos de más el tanque central, nos va a estar saltando esta alarma, o nos va a estar indicando con este color y esta palabra, que nosotros tenemos un exceso de combustible en el tanque central, por lo cual lo que nosotros deberíamos hacer en este caso es cerrar ambos suministros de lo que es tanque principal izquierdo y derecho y gastar todo el combustible que tenga el tanque central. Obviamente para que acá deje de sonar la alarma y ya no haya una mala configuración, ya no tengamos un exceso de combustible en el tanque central. Bien. Y justamente acá, eh, obviamente esto lo que acabo de decir tiene que ver con el hecho que dijimos al principio de que los tanques principales son los primeros en llenarse y los últimos en vaciarse.
Por lo cual, si tenemos los 3 tanques llenos, el primero que vamos a gastar por completo siempre va a ser el tanque central. Bien. Y por último, el tercer caso es cuando nosotros tenemos un solo tanque principal, o mejor dicho, un solo indicador de combustible de tanque principal encendido en amarillo, seguido de la palabra inval por debajo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un desbalance en justamente la distribución de combustible o cantidad de combustible en cada tanque, en uno con respecto del otro. Bien, como dijimos, esto es muy importante tenerlo en cuenta y que ambos tanques tengan siempre la misma cantidad de combustible, porque la cantidad de combustible también va a generar un cierto peso. Entonces, si nosotros tenemos una ala más pesada que otra, eso va a generar problemas a la hora de estar volando. Por lo cual, ¿qué se hace en estos casos? Bueno, primero que nada se corta el suministro de combustible de la bomba que esté asociada al tanque que tiene menor combustible. En este caso sería el izquierdo. Las dos bombas que nosotros hemos visto del tanque izquierdo se cortan, ¿no es cierto? Se ponen en off. Que lo que se hace, se dejan solamente prendidas las del tanque principal derecho. En este caso no tenemos combustible central, así que ignórenlo. En el tanque principal derecho, si nosotros queremos balancearlo, este tiene 5.5 y este tiene 6.7, necesitamos dejar esta encendida, dejar el suministro de las bombas del tanque principal derecho encendidas, y a su vez abrir la válvula del crossfeed, porque justamente necesitamos alimentar el motor izquierdo con el combustible proveniente del tanque derecho, por lo cual la válvula de crossfeed tiene que estar abierta, fíjense, tiene que estar abierta para poder dejar pasar el combustible de un lado al otro. Bien, bueno. Ya está, esos serían los 3 casos que tenemos referidos a la cantidad de combustible y lo que podemos ir leyendo desde este panel, ¿cierto? Bueno, ahora vamos a ver cómo es el tema de las emergencias visto desde el punto de vista del sistema de combustible. Por acá arriba tenemos lo que son los engine control, ¿bien? Los engine control, que son los controladores del motor, se van a encender en amarillo, ¿bien? Como están encendidos acá, engine control. Se van a encender en amarillo cuando falle alguno de los controladores. Y justamente al lado tenemos los que son los controladores alternativos. Esto que van a estar controlando justamente estas válvulas acá. Bien, estas válvulas van a estar accionadas siempre estos controladores que justamente pertenecen, todo esto que está acá, pertenece a lo que es FADEC, que es Full Authority Digital Engine Control. Bien, que traducido al español sería como control digital de motor de autoridad máxima o máxima autoridad de control digital de los motores. Bien. Justamente en caso de haber, por ejemplo, una emergencia, ¿no? Fíjense acá, por acá, tenemos estas palancas rojas. En rojas recuerdan que ya es de peligro. Bien, azul, indicadores. Amarillo, alerta. Rojo, peligro. Bien. En una emergencia, como el incendio de un motor, cuando tiramos de esta palanca de emergencia, el motor lo que hace es aislarse completamente. O sea, se le corta todo suministro de combustible, hidráulico, etc. Si se identifica qué motor fue el que se incendió, se pone la palanca hacia la izquierda, que es lo que activa el matafuego para apagar, ¿no es cierto?, el incendio. Bien. Además de las palancas de emergencia para cada motor, izquierdo y derecho, 1 y 2, tenemos también la de la PU que funciona de la misma manera. Obviamente estas palancas no se pueden tirar tan fácilmente, el piloto tiene que accionar una cierta traba que se encuentra por debajo y recién ahí puede levantar y girar hacia la izquierda en el caso de que esté incendiado. Bien, bueno, no sé si lo dije, pero por las dudas lo repito. Estas válvulas de acá, del motor, es usada en emergencias o, en su defecto, cuando estamos arrancando. Pero las otras, las que están a la salida de los tanques, se usan solamente en tareas de mantenimiento. Bien, explicamos, bueno, eso. Explicamos un poco lo que es la cantidad de combustible, cómo se lee. Acá tenemos un panel ubicado del lado del piloto, porque está del lado izquierdo, cantidad, cómo podemos medir los distintos parámetros de combustible, cómo funciona todo el sistema por dentro, ¿no? Por dónde se carga, por dónde se descarga, cómo funciona la válvula de crossfeed,
cada una de las diferentes válvulas, tanto la salida de los tanques como de los motores, las bombas, bueno, un poquito acá no vamos a la PU, cuando se prenden las alertas de low pressure, el filter bypass ya lo hablamos, bueno, dijimos RPM porcentuales del motor, EGT, exhaust gas temperature, de la temperatura de los gases de salida de los motores, acá tenemos las informaciones de la cantidad de combustible, y no queda mucho más. Y obviamente el sistema, bueno, acá justamente está marcado con color. Los rojos, como ya dije, son estas válvulas de acá arriba. Las amarillas son estas válvulas de acá, que son las que están a la salida del sistema de combustible. Y acá tenemos, bueno, los bypass, ¿no? Que es cuando se tapan los filtros. Y no mucho más, señoras y señores. Eso es un poco lo que compete al sistema de combustible. Así que bueno, espero les haya servido, espero les guste. Si es así, déjenmelo saber en un comentario bonito abajo. Y como siempre, recuerden, eh, estudien porque allá afuera en el mundo real se los van a comer vivos. Ahora sí, les mando un saludo muy grande y hasta la próxima.